Eh, bueno, como ya saben, esta es la segunda sesión de la serie de webcasts relacionados a la adopción de tecnologías de computación en la nube. Digamos, los diferentes aspectos que nos impactan en el proceso de transición y de adopción de esta tecnología, de las diferentes plataformas que se exponen, en especial Windows Azure. La idea en particular de esta sesión es enfocarnos en los aspectos financieros de una estrategia de migración a la nube, en la cual pues, está muy enfocada a empresas que están desarrollando sus soluciones o que ya existen, ya tienen soluciones existentes que las venden de pronto en un escenario on-premise, es decir, instaladas en el servidor del cliente o en sus instalaciones y las prestan como servicio. Pero que están en el proceso de evaluación a una transición hacia una plataforma de software como servicio o algún escenario híbrido de nube con on-premise. Entonces vamos a ver, digamos, los conceptos más importantes y entender cuáles son los elementos más relevantes a tener en cuenta en el desarrollo de una estrategia de este estilo. Entonces, seguramente ya atendieron a la primera sesión, la del impacto de los servicios de la nube en su negocio. Más adelante, posterior a este, van a estar los módulos 3, 4 y 5 que se enfocan en empaquetado y precio de los servicios, de la oferta de servicios, la generación de demanda y el soporte a ventas, y ventas de los servicios en la nube. ¿Sí? Entonces, digamos que son 5 aspectos muy relevantes para poder organizar y planear una estrategia de migración hacia la nube. Okay. Entonces, una de las primeras preguntas que cualquier gerente o gerente financiero se hace respecto a la nube es que si una estrategia de servicios en la nube es viable financieramente para la empresa. ¿Sí? Esa es una de las primeras preguntas que hay. ¿Qué viabilidad financiera hay para un proyecto de este estilo? Eso lo vamos a revisar durante la ejecución de esta sesión. También existe como esa inquietud de cómo se balancea y se prioriza la inversión en los diferentes servicios para poder lograr ganancias en el largo plazo. ¿Sí? Digamos que en el modelo de la nube, la forma en que se hacen las inversiones es un poco diferente a como se hace en un proyecto tradicional. Y vamos a ver que el impacto y las consideraciones que se deben tener en cuenta alrededor de esto. Es muy importante manejar la diferencia entre los dos escenarios. El otro punto que se vuelve una inquietud bien importante desde la gerencia financiera es cómo mantener unas finanzas sanas, ¿sí? Y evitar que la misma ganancia se consuma inmediatamente por una mala priorización de la inversión. ¿Sí? Entonces, poder organizar en el tiempo el manejo de la inversión, los costos y los ingresos que se reciben a partir del proyecto. Entonces, existen varios beneficios que están identificados en la estrategia de Cloud Computing desde diferentes perspectivas, pero en particular desde la perspectiva financiera. Entonces, se busca lograr varios objetivos. El primero es garantizar un flujo de ingresos predecible. Es uno de los objetivos que habilita el escenario de la nube. Otro escenario importante es que vamos a tener un único ambiente de operación. ¿Sí?
Es decir, que nos permite garantizar el control más fácilmente el control de nuestro ambiente de ejecución de las aplicaciones. En muchos productos uno encuentra, por ejemplo, que existen primero diferentes versiones soportadas para diferentes clientes. Es muy común ese escenario en el que, no sé, digamos que un producto que se vende on-premise en el cliente, es decir, que el cliente instala en su data center, tiene implementaciones especializadas, por ejemplo, para soportar diferentes bases de datos, motores de base de datos. Entonces, si un cliente utiliza SQL Server, entonces tenemos una versión especializada que soporta SQL Server, una versión de nuestro producto que soporta SQL Server. En otro cliente, utiliza Oracle Database, entonces a veces se implementa una versión especializada para soportar Oracle Database. Y si a eso le sumamos los niveles de las versiones de la aplicación del producto como tal, entonces tenemos una variación exponencial de las diferentes versiones que requieren soporte y control. Si lo traducimos al interior de nuestra organización, si por ejemplo en vez de desplegar en el cliente, desplegamos en un data center on-premise en la organización, podríamos tener un poco más de control, pero aún así es bastante engorroso ese manejo de múltiples escenarios de ejecución. Entonces, los servicios en la nube se enfocan generalmente en manejar un solo ambiente. Y de esa manera yo puedo garantizar, reducir los costos de mantenimiento, reducir los costos de operación. Esto también nos permite un mayor control sobre la experiencia del usuario, ¿sí? Ya que al tener un solo escenario de ejecución, un solo escenario de control, pues la situación es homogénea para todos. Los servicios en la nube están enfocados a economías de escala, es decir, no vamos a buscar tener un solo cliente muy bueno, sino queremos tener muchos clientes, muchos clientes cuya inversión no sea necesariamente tan alta. Es apuntarle al long tail. Otra posibilidad que abren los servicios de la nube es la capacidad de ampliar el alcance de nuestro mercado objetivo. ¿Sí? Es decir, pues la nube es ubicua, entonces, y los servicios de la nube están disponibles geográficamente sin ninguna limitación. Los escenarios de mercadeo existentes hoy nos permiten llegar a muchos mercados más amplios, y pues la plataforma como tal, la infraestructura provista por los servicios de la nube me van a facilitar ampliar mi capacidad para soportar ese nuevo mercado, ese mercado más amplio. Me permiten tener un tiempo de salida mucho más rápido y reducir los ciclos de venta. ¿Por qué? Porque vamos a tener los despliegues mucho más rápido, mucho más fáciles, mucho más mantenibles, lo cual nos reduce el tiempo para hacerlo. Y otro elemento importante de los servicios en nube es que esto depende mucho de la relación que se mantenga con el cliente. O sea, como los modelos por lo general plantean escenarios en el que cobro por lo que se usa, si no mantengo a mi cliente satisfecho, si no mantengo a mi cliente enganchado en mi servicio, pues no puedo cobrar porque no voy a usar el servicio. Entonces, la relación con el cliente se vuelve un aspecto fundamental de los servicios en la nube. La estrategia de negocio, cuando se plantea un proyecto para utilizar la nube, se divide en 4 posibles escenarios. El escenario inicial que muchas veces que muchas organizaciones tienen es que ya tienen una oferta, un producto o un servicio y tienen una base de clientes existente. Es el cuadrante inferior de la izquierda, ¿sí?
clientes existentes, funcionalidad existente, y la queremos desplegar en la nube. Fíjense que, por ejemplo, dependiendo del negocio, dependiendo del producto y del servicio que estemos vendiendo, esa base de clientes puede ser grande, puede ser pequeña, ¿sí? Y la funcionalidad existente, si ya lleva mucho tiempo, es posible que existan otros servicios, otros proveedores que entreguen los mismos servicios y productos similares. Entonces, digamos que esta estrategia pues ofrece un camino razonablemente garantizado de llegar a sus clientes, pero tiene el riesgo de omitir la posibilidad de nuevos clientes. Otra estrategia es tener clientes, basarse en los clientes existentes y ofrecer nuevos productos en la nube. Entonces, este es un escenario diferente en el cual la expectativa está en que los servicios nuevos que vamos a ofrecer tengan una muy buena acogida y para aprovechar al máximo la funcionalidad disponible en los servicios de nube. Otra aproximación es cuando no necesariamente vamos a aprovechar nuestra base de clientes existente, pero sí vamos a aprovechar nuestra funcionalidad existente. Entonces vamos a apuntar a nuevos clientes, a lograr nuevos clientes, basándonos en una estrategia de despliegue en la nube. La última estrategia, digamos la cuarta opción que tenemos en una estrategia de negocio para un producto en la nube, es apuntarle a un nuevo segmento de mercado con una nueva oferta funcional. Aquí digamos que el tema de incertidumbre es el que puede llegar a afectar pues, el éxito del proyecto, ¿no? La incertidumbre sobre la real necesidad de mercado, es decir, que la funcionalidad sea acogida porque es una necesidad o porque es algo muy atractivo, y pues la reacción del mercado objetivo que estamos tomando para adoptar esos servicios que se están ofreciendo. Entonces, digamos, o sea, ninguna de estas estrategias está bien o mal, simplemente debe tomarse o debe tenerse muy claro cuál es la estrategia de negocio que se va a adoptar para vender la oferta de servicios en la nube que se quiere realizar. Sí, tener muy claro, muy enfocado cuál es ese objetivo y para poder definir las diferentes acciones y prácticas que me van a llevar a lograr ese objetivo. Okay. Es claro, pues es importante tener en cuenta que precisamente con las ventajas que mencionamos del escenario de la nube, el riesgo que mencionaba de los nuevos mercados y las nuevas funcionalidades o nueva oferta de servicios en el escenario 4 se reduce mucho precisamente por los beneficios en el tema de costos de una estrategia de nube. Entonces vamos a ver más en detalle esto. Otra pregunta común es, si yo ya tengo un negocio y un servicio, un producto o unos servicios y unos productos que estoy vendiendo en escenarios on-premise, ¿qué hago con esto? Y pues lo que sucede es que no quiere decir que yo vaya a desechar lo que ya tengo, no quiere decir que tenga que cambiarme 100%. Existirán escenarios en los que se requiere on-premise porque las políticas del cliente no permiten la utilización externa del producto, sino que tiene que ser localizada en sus instalaciones o en las instalaciones del proveedor. Escenarios que son puramente desplegados en la nube, o también los escenarios híbridos en los que parte de la funcionalidad, parte del servicio se ejecuta en la nube y parte se ejecuta on-premise. Entonces,
digamos que no quiere decir ninguno de estos está mal, ninguno de estos es el mejor. En realidad depende mucho del escenario de negocio, depende mucho de las condiciones, del contexto en el que estamos, determinar cuál estrategia es la mejor para aprovechar la inversión que ya tengo en productos y servicios de tecnología o de consumidor. Ok, entonces es importante entender que los escenarios son posibles, híbridos, on-premise o exclusivamente en la nube, que no hay restricción necesariamente para ellos. En el escenario de la nube, el tema financiero cambia muchísimo comparado con el escenario tradicional de desarrollo de un producto. Entonces, por ejemplo, el tema de pagos grandes al comienzo, por ejemplo, temas de licenciamiento, temas de proyectos de parametrización, instalación, tienden a reducirse, tienden a bajar y se cambia por una estrategia de recolección de pagos mucho más pequeños distribuidos en el tiempo. Es decir, normalmente cuando yo hago una instalación, se adquiere un producto o se vende un producto para ser instalado en premise, la inversión se hace en el momento pues el momento inicial de compra, de compra o de renta del servicio, ¿sí? Generalmente acompañado de un proyecto de consultoría o de parametrización, de adaptación del producto. Este escenario no aplica directamente cuando estamos hablando de la nube. ¿Por qué? Porque muchas veces, o digamos la estrategia que se ha planteado para la nube es más bien el consumo, el pago por consumo, ¿no? El pago por consumo. Y esto pues difiere muchísimo. Si yo uso la aplicación un mes, pues pagué por el mes. Y depende también de la unidad de tiempo que yo esté utilizando para facturar mis servicios. Digamos que sea un mes, pero entonces si yo utilizo la aplicación un mes y me cansé, no me gustó, quedé insatisfecho, simplemente el siguiente mes ya no la uso, ya no la pago. Y pues el proveedor no le va a tener disponible ese servicio. En el escenario anterior, pues no sucede lo mismo. Si yo quedé insatisfecho con el producto, pues ya pagué toda la inversión requerida para hacerlo. Eso desde la perspectiva del cliente. También, por ejemplo, el tema de inversión a nivel de infraestructura, ¿no? Para poder hospedar un servicio, un producto en un escenario on-premise, pues yo requiero hacer inversiones de infraestructura, acondicionar data centers, servidores, licenciamiento, bueno, una serie de inversiones importantes al comienzo. Entonces es importante pues esa diferencia es clave. El costo también se va a relacionar con la entrega de la aplicación. Es decir, por ejemplo, los costos relacionados al despliegue, al runtime de mi aplicación, al escenario de ejecución, van a ser directamente proporcionales al consumo. Entonces, entre más usuarios yo tenga, más clientes tenga, más van a ser mis costos. ¿Sí? A diferencia del escenario on-premise en el que mi costo está dividido como en grandes chunks, en grandes inversiones, en ciertos momentos, ¿sí? Que asumen que voy a tener una carga específica, pero esa carga es incierta, esa capacidad de procesamiento requerida es incierta. Yo hago la inversión esperando a que crezca la carga, pero eso no es necesariamente cierto. En el escenario de cloud, los costos sí son proporcionales a la carga real. Yo no tengo más recursos de los que requiero, en realidad consumo los que requiero y pago por esos que consumí. Cambia un poco
¿dónde se realizan más inversiones? Digamos que hoy en día las inversiones para este tipo de productos y servicios están más enfocados en temas de investigación y desarrollo y temas de marketing que realmente en la construcción y en la operación de mis servicios. Entonces entendiendo estos conceptos ahí, podemos aclarar que los drivers financieros son completamente diferentes. Son diferentes a lo que tenemos en el escenario tradicional de desarrollo y venta de productos y servicios de tecnología. ¿Estos drivers cuáles son? Los podemos dividir en estas 5 categorías. Uno es el Committed Monthly Recurring Revenue, que es básicamente el número de contratos por el monto de cada contrato menos el valor de los contratos cancelados. Esto es el ingreso que yo tengo mensualmente. Mensualmente entonces he vendido X contratos por un monto Y cada uno y he perdido algunos contratos que se han cancelado. Entonces este es un indicador importante. Otro indicador importante es el churn rate. El churn es la medida de la salida de clientes existentes, es decir, clientes que yo tenía dejaron de ser mis clientes. Esa es mi tasa de churn, la proporción de esos clientes. Entonces, esto es uno de los valores que debe mantenerse más bajos, debería siempre tender a cero. ¿Cómo logro que mi churn rate tienda a cero? Garantizando que el cliente continuamente halle valor en mi solución. Entonces es una cuestión totalmente dependiente de la funcionalidad del servicio de la aplicación que yo esté entregando. Mantener enganchado al usuario, enganchado al cliente, enamorado de mi aplicación. Fíjense aplicaciones, no sé, como Facebook. Normalmente, constantemente están cambiando, están adicionando nueva funcionalidad, nuevos ítems que mantienen la atención, que mantienen el enganche sobre la aplicación. Tienen un ecosistema de nuevas aplicaciones desarrolladas por terceros que mantienen diversificado el contenido que el usuario final puede encontrar en él. Es una forma de generar valor para el cliente final. Pero hay muchas otras, nueva funcionalidad, nuevas capacidades, mejores precios. Bueno, hay diferentes incentivos para el cliente. Otro indicador importante es el flujo de dinero, ¿no? Sí. Y acá esto se vuelve bastante crítico para los escenarios de la nube. ¿Por qué? Porque mi costo, si yo no tengo un buen flujo de efectivo, un flujo de dinero, los costos igual siguen existiendo. Si yo no pago por la infraestructura que requiero para operar mi aplicación, pues simplemente me van a retirar el servicio. Y esto se lo debo transferir, esta responsabilidad, esta dependencia se la transfiero al cliente. Entonces yo necesito que el cliente esté al día con su pago. Debo tener una estrategia muy efectiva de cobro. Tengo que tener estrategias como por ejemplo, no sé, ofrecer descuentos por pago anticipado. Entonces le vale 50,000 pesos el mes, pero si usted me paga el año anticipado, le cobro 10 meses nomás. Es un ahorro del 16% o diferentes estrategias que me permitan garantizar el flujo de dinero, incluso tener disponible el efectivo antes de la ejecución, para que el flujo no sea un factor crítico, para reducir el riesgo alrededor del flujo de dinero. Otro indicador importante es el costo de adquisición de un cliente. El costo de adquisición de un nuevo cliente es la relación que hay entre todo el gasto, todo el costo que implica las estrategias de venta y marketing sobre el número
de contratos logrados. Ese indicador debería ser bastante bajo, es decir, que la inversión que yo hago en ventas y marketing me permita lograr muchos contratos. El último indicador importante acá en este escenario es el LTV, el Lifetime Value of Customer, el valor generado por un cliente en su vida útil en el sistema, su relación con el sistema, con el servicio que estamos vendiendo. Y es básicamente un valor generado por el ingreso promedio generado por cliente por el tiempo promedio de un cliente en el sistema. Por decir algo, pensemos a ver en una aplicación que me permite a los usuarios naturales liquidar los impuestos de renta. Entonces, por ejemplo, la renta es un impuesto para las personas naturales, se paga anualmente, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros podríamos pensar que la gran mayoría de nuestros clientes, el 90%, 95% de los clientes, van a utilizar mi producto solo en el mes que se presentan las declaraciones de renta. ¿Sí? Y el resto del año no lo van a utilizar. Entonces, pues ahí es un escenario muy particular del tiempo de vida de un cliente. Porque, pues si lo dividimos en un año, realmente el tiempo de vida concreto es un mes. Ok. Un aspecto fundamental en cualquier estrategia de servicios en la nube es la facturación. Y esto, uno esperaría que fuera no solo en los servicios en la nube, debería ser en todos los servicios. Debe tenerse en cuenta que en un escenario de cloud computing el crecimiento de clientes puede ser muy alto. Entonces lo que debemos buscar es que el usuario sea autoservido, es decir, que él esté en capacidad de obtener la información que requiera cuando la requiere, ¿sí? Y no sea necesario atenderlo vía nuestro call center o nuestros servicios de soporte, sino que, por ejemplo, en aspectos como la facturación, como el pago, la información sea asequible al usuario, sea muy clara y muy correcta, o sea, pues que sea correcta, que sea muy pues, detallada y efectiva para poderle proveer la información necesaria al cliente. Entonces, estrategias que se utilizan para facturación y para poder cobrarle al cliente. Se pueden empezar a vender los trials, los periodos de prueba o versiones de prueba para que el usuario se enganche con el producto. Y luego, después de un tiempo o después de un uso específico, se convierten en clientes pagos. Eso es muy importante. Otra es tener estrategias, opciones muy flexibles para el core, es decir, diferentes proveedores de, no sé, de tarjetas de crédito, estrategias de pago, o también para la liquidación de los servicios. Por ejemplo, si yo tengo múltiples servicios en mi oferta, poder, digamos, hacer lo que hacen algunos, como vender paquetes y que sean, por ejemplo, bien flexibles, que yo les pueda vender un paquete y mejorándole el precio al usuario final. Es decir, que si me compra el servicio A más el servicio B, vale menos que la suma de los servicios A y B por separado, y así sucesivamente. Pero que mi sistema me permita facturar eso de manera muy flexible. Poder entregar facturas al cliente, el soporte que le permite demostrar el pago que realizó el cliente. La recolección de los pagos iniciales y los pagos frecuentes. Recuerden el pago, por ejemplo, los pagos de prepago
o los pagos mensuales o por periodo de tiempo. Es muy importante que yo tenga un mecanismo claro de recolección de ese dinero. Generalmente es con pasarelas de pago o algún tercero para transacciones en línea. Entregar la información, la historia de pagos y facturas del cliente, que la tenga disponible en línea. Poder manejar los cambios en precios y descuentos y actualizaciones de esos mismos precios muy fácilmente. El tema de renovaciones, entonces eso aplica para los escenarios de suscripción o generalmente los escenarios de prepago. Entonces, poder soportar las renovaciones mejorando las condiciones del cliente o manteniendo las mismas condiciones, dependiendo, que sea muy flexible este manejo. Y fundamental son las cancelaciones, ya sean iniciadas por el cliente o iniciadas por nosotros mismos, pero proveer un mecanismo para que eso no se vuelva un trauma, ¿sí? No se vuelva un problema para ninguno de los dos. En algunos casos hay terceros que prestan estos servicios, muchos de estos servicios. Todo el tema de facturación, de recolección de dinero, de pagos, manejo de pagos. Entonces, uno, primero que todo, debe enfocarse en su negocio, en su producto. No necesariamente tiene que ponerse a hacer cosas en las cuales no es especialista. Si no es especialista en billing, en facturación y eso, pues de pronto no debería usted asumir ese costo y hacer esa inversión para soportarlo, sino que también no se debe descartar la posibilidad de utilizar terceros para realizar este tipo de operaciones, que es pues, fundamental para el negocio. ¿Cómo se reducen los costos de adquisición? Los costos de adquisición de los clientes. Entonces, hay varias estrategias. Por ejemplo, aprovechar Internet para esto, ¿cierto? Entregar información muy clara, muy concreta, detallada, suficientemente para que el usuario pueda darse una idea de lo que es el producto y cómo lo puede aprovechar. Por ejemplo, el tema de trials ayuda mucho a que el cliente se pueda dar esa imagen más aterrizada y poner información. Por ejemplo, uno encuentra algunos sites de algunos productos en el que simplemente dicen, no, mi producto es para esto y ya. O sea, no, sin dar ningún detalle. Y eso, pues digamos, como que el desconocimiento y la incertidumbre hacen que el interés se reduzca. Entonces, conocer más detalles, conocer las características, las capacidades del producto, del servicio, tiende a mejorar o a incrementar la posibilidad de que el cliente compre nuestro producto porque le atrae, porque sus características son necesarias para su escenario. Otro punto fundamental es mejorar las técnicas de manejo de redes sociales. Es un tema que hoy en día es fundamental para cualquier negocio. El tema de social networking, social media marketing, se están volviendo esenciales y pues lo vemos todos los días. Entonces toca mejorar esos skills o mejorar esa prestación de esta parte fundamental del mercadeo. Habilitar la toma de órdenes en línea. Eso digamos que es uno de los elementos fundamentales para que el costo de comprar, el esfuerzo de comprar sea el mínimo posible. Y si yo pongo al cliente a pagar por allá con consignación y faxear la consignación y todos los procesos manuales, la cosa vuelve engorrosa, poco eficiente, son varios días para poder vender, para poder efectivamente decir vendí. Entonces, es esencial el tema de ventas en línea. Para reducir el costo de visitas a los clientes, sobre todo en escenarios de diferentes ciudades o diferentes países,
se recomienda pues utilizar algún software, algún sistema, alguna tecnología de conferencias web. ¿Para qué? Para pues, poder contactar al cliente, hacer sus presentaciones, hacer visible la funcionalidad y el valor generado por nuestra solución. Y como último punto es medir. Medir es lo que nos va a permitir evaluar y mejorar nuestras estrategias. Entonces, hacer el seguimiento y medición del éxito en una estrategia de mercadeo para poder optimizar el gasto. Por ejemplo, si yo estoy pagando, no sé, 10 millones de pesos por una publicidad en el periódico, y no sé, y estoy pagando 5 millones de pesos mensuales por toda mi estrategia de campañas en internet, y el 80% de mis clientes llegan por las campañas de internet, seguramente es la inversión de publicidad en el periódico no es la mejor. Entonces, si yo hago un seguimiento efectivo de esa inversión, de dónde llegaron los clientes, por qué llegaron aquí, cómo empezaron a utilizar el servicio, yo puedo saber en dónde invertir mejor. Seguramente si invirtieran los 10 millones en mercado en línea, si mi base de clientes llega más por internet, pues entonces mis probabilidades de vender a más clientes en internet se incrementan. Mientras que los clientes por el periódico, pues que eran una tasa mucho menor, pues van a tener van a venir menos leads desde allá. Otro elemento fundamental que está relacionado con demostrar constantemente el valor que da mi aplicación, mi servicio, mi producto, es la agilidad y la capacidad para mejorar y para continuamente mejorar el producto. Entonces, para eso debemos tener en cuenta siempre tres perspectivas. La perspectiva de negocio, que tiene que ver con lo que es ventas y mercadeo. ¿Sí? Debe enfocarse en toda esa parte de ventas y mercadeo. Debe seguir esos tres pasos normales. Medir, planear y actuar. Medir, planear y actuar. Medir, planear y actuar. Todas las diferentes estrategias de negocio, tecnología y operaciones deben basarse en esos tres pasos. ¿Qué es lo que busco con esto? Al medir, planear y actuar en ciclos muy cortos, es poder mejorar constantemente mi producto y poder generar valor para los clientes. Y de esa manera mantengo al cliente fidelizado. Desde la perspectiva de tecnología, el foco siempre debe estar centrado en la arquitectura del sistema. La arquitectura es la que nos determina qué tan escalable, qué tan viable va a ser nuestra aplicación desde el punto de vista tecnológico. Y desde la perspectiva de operaciones, entonces el tema de soporte y operación es el foco principal. Poder garantizar que nuestro servicio va a estar siempre disponible. Entonces, habiendo mencionado todos estos drivers, todos estos factores que nos determinan cómo debe ser nuestra estrategia en un negocio de la nube, vamos a concluir varios puntos. Uno, la viabilidad del modelo de la nube se basa principalmente en el manejo más efectivo de la inversión, ¿sí? Buscando mucho más eficiencia y la disminución de costos asociados a la operación y sobre todo a la inversión en aspectos no tan relevantes en un escenario a largo plazo. Es muy importante entender los drivers financieros que mencionamos, ¿no? El CMRR, las tasas de churn, el costo del cliente, el tiempo de vida del cliente, para poder planear y priorizar la inversión, ¿sí? Que me permita pues crecer el negocio.
no ir invirtiendo ahí constantemente, porque posiblemente nuestro negocio, bueno, es posible que el negocio no esté mejorando, que tenga una tasa de churn muy alta, que el tiempo de vida de los clientes sea muy corto, que me esté costando mucho conseguir un nuevo cliente. Entonces lo que toca buscar es identificar esas situaciones y actuar respecto a ellas para mejorar, para reducir el costo asociado al elemento que está fallando. ¿Cómo lo logro? Debería tener siempre indicadores clave para poder optimizar y mejorar las cosas muy rápidamente. O sea, en este tema de la agilidad hoy en día es muy relevante. No puedo andar pensando en ciclos de desarrollo de 8 meses, de 10 meses, de un año, porque en 8 meses y 10 meses ya el escenario es completamente diferente. Ayer Apple estaba en el tope y anoche murió Steve Jobs. Y eso es un total cambiante para todo el contexto. Y eso nadie se lo espera. Entonces, las condiciones del mercado cambian abruptamente a veces. Entonces, los planes a tan largo plazo tienden a modificarse constantemente. Porque no están acorde al constante cambio que hay en el contexto, en el ambiente. Entonces los ciclos muy cortos nos ayudan a estar mucho más enfocados en un resultado efectivo. ¿Ok? Entonces hay unos contenidos interesantes que les voy a recomendar acá, y es, bueno, el contenido que acompaña esta serie de webcasts, las guías de Moodle y algunos papers. Uno es las 10 leyes de Cloud Computing y Software as a Service, que define como los criterios más importantes que se deben tener en cuenta cuando se quiere incursionar en un negocio de servicios en la nube. También en la red de partners pueden encontrar recursos relacionados a herramientas, por ejemplo, de evaluación del costo total de propiedad, el retorno de inversión, mecanismos para poder calcular y poder analizar mejor la estrategia financiera que se debe seguir en algún proyecto de adopción de cloud computing. Entonces,